El aire en la sala de la corte era denso, cargado con el peso de innumerables vidas desgranadas, promesas rotas y la maquinaria implacable de la ley. Elena se sentó en silencio, su espalda recta contra la silla de madera, las manos entrelazadas en su regazo. Su presencia era discreta, casi invisible, una de tantas siluetas anónimas que esperaban su turno bajo la mirada gélida del juez Thompson. Sus ojos, antes llenos de una chispa vibrante, ahora reflejaban una fatiga profunda, una resignación que batallaba con una resistencia obstinada. La sala era un mar de murmullos sofocados, el zumbido constante de los fluorescentes y el ocasional crujido de la madera vieja. El juez Thompson, una figura imponente tras su elevado estrado, ajustó sus gafas con un gesto de impaciencia. Su voz, cuando resonó por el micrófono, era un eco de autoridad sin cuestionamientos, teñida con un matiz de superioridad. No había calor en ella, ni la menor insinuación de empatía. Para él, cada caso era una pieza más en un engranaje predecible, y Elena, una simple estadística. Ella sabía la reputación del juez, su predilección por los juicios rápidos y su escasa tolerancia hacia cualquiera que no se ajustara a su rígida concepción de la decoro judicial, especialmente si venían de ciertos sectores de la sociedad. Un nudo se formó en su estómago, una mezcla de nerviosismo y una ira apenas contenida, una furia que había aprendido a ocultar detrás de una fachada de calma inquebrantable. Este no era su primer encuentro con la frialdad institucional, ni sería el último, pero cada vez pesaba un poco más sobre su espíritu. Había vivido más de lo que la mayoría podría imaginar. Había visto realidades que desmentían la pulcritud de los salones de justicia. El nombre de Elena resonó, cortante, a través del sistema de sonido. Se levantó con una lentitud deliberada, su mirada fija en el juez, una mezcla de desafío y cansancio en sus ojos. El juez Thompson la observó por encima de sus lentes, su expresión un estudio de condescendencia. «Señora Ramírez», comenzó el juez, su voz arrastrando las sílabas con un tono que no necesitaba ser explícitamente despectivo para transmitir desprecio. «Entendemos que hay un asunto pendiente con respecto a una multa de tráfico y una disputa de registro vehicular. Parece que hay cierta ambigüedad en su documentación». La palabra ambigüedad flotó en el aire, cargada con una connotación no dicha, una sugerencia de irregularidad que iba más allá de lo meramente administrativo. Elena apretó los labios. Había presentado todos sus papeles, cada sello y firma en orden, pero sentía que el interrogatorio no versaba realmente sobre un papel, sino sobre su identidad. Podía sentir las miradas del público, algunas curiosas, otras con la misma indiferencia que emanaba del estrado. La sala de la corte se sentía más pequeña, el aire más pesado con cada palabra del juez. Era una técnica sutil, casi imperceptible para un oído no entrenado, pero para Elena, que había aprendido a leer las entrelíneas de la opresión, era tan claro como el día. El juez no estaba buscando un hecho, estaba buscando una confirmación de su propio prejuicio. Ella había enfrentado balas reales, pero estas palabras, pronunciadas en la santidad de un tribunal, tenían un poder diferente, un veneno lento que buscaba corroer su dignidad. La ira contenida en su pecho se agitaba, un animal enjaulado que anhelaba liberarse, pero su disciplina era aún más fuerte. El interrogatorio del juez Thompson se volvió más incisivo, sus preguntas girando con una precisión inquietante alrededor de su origen, su historial laboral, incluso su fluidez en inglés, a pesar de que Elena respondía perfectamente en el idioma. «Señora Ramírez», espetó el juez, su tono subiendo un octavo, «esta corte tiene un tiempo limitado. ¿Puede explicar por qué sus registros parecen tan desorganizados? ¿Es este un patrón? ¿Hay algo más que debamos saber sobre su historial, quizás, fuera de este país?» Sus ojos se estrecharon ligeramente, una insinuación clara de sospecha. Elena sintió el ardor en sus mejillas, una mezcla de vergüenza impuesta y una indignación furiosa. «Juez», respondió, su voz baja pero firme, «mis registros están en orden.
Todos los documentos requeridos han sido presentados. Cualquier ambigüedad es una interpretación, no un hecho. La sala se quedó en un silencio tenso. Pocos se atrevían a contradecir al juez Thompson con tal aplomo. Él la miró fijamente, con una furia helada en sus ojos. Entiendo que las cosas pueden ser diferentes de donde viene, señora Ramírez, pero aquí seguimos un protocolo estricto. La frase resonó como una bofetada, un recordatorio condescendiente de su supuesta alteridad. Elena apretó los puños. La disciplina militar que había forjado su carácter batallando con el impulso primario de gritar la verdad en ese mismo instante. Sabía que el juez no veía a una ciudadana, sino a una categoría, un estereotipo conveniente que le permitía validar sus preconcepciones. El juez Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un murmullo que, irónicamente, sonaba aún más amenazante. Este no es un foro para debatir los procedimientos estándar de esta corte, señora. Se le ha dado amplia oportunidad para aclarar las discrepancias. Si no puede hacerlo, tendré que asumir que hay una intencionalidad en esta falta de claridad. Su mirada era como un láser, intentando perforar su fachada. Elena se mantuvo imperturbable, aunque por dentro, el calor de la indignación comenzaba a escalar. No era solo la injusticia de la multa, era la insinuación, la denigración implícita que rodeaba cada pregunta. La sala parecía encogerse a su alrededor. Los demás casos postergados mientras el juez se deleitaba en este interrogatorio, un espectáculo de poder sobre una ciudadana aparentemente indefensa. Elena pensó en su familia, en los sacrificios de sus padres y abuelos, en la tierra que habían trabajado, en el país al que había jurado lealtad. La injusticia de la situación, el contraste moral entre su servicio y la condescendencia del juez, era una espina clavada. Había una verdad más grande que la multa de tráfico o el registro vehicular en juego aquí. Era la verdad sobre quién era ella y qué representaba. Y el juez, con su lente de prejuicio, era incapaz de verla. Su silencio no era sumisión, sino la calma antes de una tormenta, una decisión que se cocinaba a fuego lento. Un momento de silencio se cernió sobre la sala, solo roto por el leve zumbido de los fluorescentes. Elena levantó la vista, encontrándose con la mirada impaciente del juez Thompson. Él esperaba una respuesta, una admisión de culpa, o al menos un balbuceo que confirmara su juicio preconcebido. Pero Elena no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. En cambio, su postura se volvió más erguida, una tensión apenas perceptible en sus hombros que denotaba no una rendición, sino una creciente determinación. El juez, ajeno a esta sutil transformación, golpeó ligeramente la mesa con sus dedos, impaciente. «Señora Ramírez», dijo de nuevo con un tono que denotaba el final de su paciencia, «si no tiene nada más que añadir que pueda aclarar estos asuntos, tendré que proceder con la sentencia». Era un ultimátum, una declaración de poder que buscaba acorralarla. Elena lo miró fijamente, y por primera vez, una chispa fría de algo que se parecía a un desafío brilló en sus ojos. El juez Thompson apenas la notó, demasiado enfrascado en su propia autoridad. La abogada de Elena, una mujer joven y visiblemente nerviosa, intentó interceder, pero un gesto imperioso del juez la silenció. Era el momento. La narrativa había escalado, la tensión era palpable, y Elena sabía que la confrontación era inevitable. Había llegado el punto de inflexión. Elena inhaló profundamente. El aire de la sala, pesado y estancado, llenando sus pulmones. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, pero cada palabra resonó con una claridad inesperada en el silencio sepulcral del tribunal. «Juez Thompson», comenzó, su tono ya no el de una persona acorralada, sino el de alguien que sostenía una verdad innegable. «Entiendo que el tiempo de la corte es valioso, y entiendo su particular forma de interpretar mis documentos y mi presencia aquí». Hizo una pausa, su mirada desafiante clavada en la del juez. El juez Thompson se removió, incómodo, su ceño fruncido por la inesperada firmeza en su voz. Elena continuó, su voz cobrando fuerza. «Pero antes de que proceda con su sentencia,
Me gustaría añadir una pieza de información que quizás aclare mi ambigüedad, como usted la llama. La sala entera se quedó en silencio, todos los ojos fijos en ella, sintiendo el cambio en la atmósfera. El juez abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. Había una intensidad en ella que no había visto antes, una calma templada por el fuego. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una fuerza interior insospechada. Este era el momento, el giro que redefiniría la dinámica de poder en la sala. Durante más de 20 años, juez Thompson, dijo Elena, su voz resonando con una quietud que era más poderosa que cualquier grito, serví a este país, no como una extranjera ambigua, sino como una ciudadana. Fui sargento de primera clase en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Las palabras cayeron como piedras en un estanque inmóvil, creando ondas de conmoción en la sala. El juez Thompson parpadeó, su expresión de condescendencia desmoronándose lentamente para dar paso a una mezcla de sorpresa y un visible malestar. Sus ojos se abrieron ligeramente. La mandíbula se aflojó. Elena no había levantado la voz, no había exigido reconocimiento, simplemente había declarado un hecho que recontextualizaba todo lo que había sucedido hasta ese momento. La revelación de su identidad militar, tan abrupta y simple, invirtió instantáneamente la dinámica de poder. La mujer ambigua y desorganizada frente a él era una veterana condecorada. Las miradas del público ahora eran de asombro, de vergüenza ajena por las palabras previas del juez, y de un respeto que no había estado allí segundos antes. Elena permaneció de pie, su postura recta, la disciplina militar que había moldeado su carácter ahora claramente visible en cada fibra de su ser. El juez intentó hablar, pero las palabras parecían atascársele en la garganta. El contraste moral entre su prejuicio y el servicio de Elena era abrumador. El juez Thompson se aclaró la garganta, su rostro teñido de un leve rubor. «Sargento Ramírez», corrigió, su voz ahora extrañamente suave, casi apologética, el título militar saliendo con una torpeza forzada. Esta información no fue presentada en los documentos iniciales. Era un intento débil de recuperar el control, de desviar la atención de su propio error. Elena lo miró fijamente, una chispa de vindicación en sus ojos. «No, juez, porque mi servicio no tiene relación con una multa de tráfico. Sin embargo, mi ciudadanía y mi compromiso con este país, esos sí son relevantes, y espero que ahora comprenda que mi ambigüedad no es una falta de claridad, sino quizás una falta de visión por parte de quienes me juzgan». Sus palabras eran una daga envuelta en seda, una crítica sistémica implícita que golpeaba en el núcleo del prejuicio. Las cejas fruncidas de algunos presentes en la sala se relajaron, otros asintieron levemente. La ira contenida de Elena no se manifestó como un estallido, sino como una declaración mesurada y poderosa, que resonó más profundamente. La imagen del juez, antes intocable en su autoridad, ahora parecía diminuta, desdibujada por la sombra de su propio error y la dignidad imponente de Elena. Elena avanzó un paso, su voz cobrando un tono más reflexivo, menos defensivo. «Serví junto a hombres y mujeres de todas las razas, todas las creencias, de cada rincón de este país y de fuera de él. Aprendí que la verdadera fuerza de una nación no reside en sus leyes más duras, sino en la decencia y el respeto que mostramos unos por otros». Su mirada barrió la sala, incluyendo al juez en su alcance. «Cuando un oficial me detiene, cuando se cuestiona mi identidad en un formulario, o cuando un juez insinúa que mi origen de alguna manera me hace menos ciudadana, no solo me insulta a mí, insulta a cada uniforme que he usado, a cada compañero que perdió su vida al lado de la mía, y a la idea misma de este país al que todos juramos lealtad». Su testimonio era una carga emocional, un llamado silencioso a la conciencia. El juez Thompson se sentó inmóvil, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas sobre la mesa, incapaz de sostener la mirada de Elena. La vergüenza era palpable en su lenguaje corporal, los hombros encorvados, la cabeza ligeramente inclinada.
El silencio de la sala no era tenso, sino reverencial. Era la voz de una marginada, ahora empoderada por su propia verdad, confrontando directamente la hipocresía institucional. La voz de Elena, aunque se mantuvo tranquila, contenía un torrente de emoción, una vindicación silenciosa que reverberaba por toda la sala. No busco honores, juez, concluyó, su mirada una vez más fija en él. Solo un trato justo, el mismo trato que cualquier otro ciudadano, el mismo respeto que he ganado con cada sacrificio, cada herida, cada día de servicio. El juez Thompson finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de contrición forzada. Sargento Ramírez, comenzó, su voz apenas un murmullo. La Corte lamenta cualquier impresión de falta de respeto que se haya podido transmitir. Entendemos la gravedad de su servicio a nuestra nación. Ordenó rápidamente la desestimación de la multa y la rectificación inmediata de cualquier error en el registro vehicular, su habitual severidad reemplazada por una urgencia por cerrar el asunto. Elena asintió, una victoria silenciosa reflejada en sus ojos. No había triunfalismo, solo una profunda quietud. Recogió sus papeles, su espalda tan recta como cuando entró, y caminó lentamente hacia la salida. La sala la siguió con la mirada, un mar de rostros pensativos. La tensión se había disipado, reemplazada por una atmósfera de reflexión. Elena no había ganado solo un caso legal, había ganado una batalla moral, dejando tras de sí no solo la imagen de una veterana, sino la de una mujer que, con su dignidad, había desarmado el prejuicio y confrontado el sistema, dejando una marca indeleble en las mentes de todos los presentes.